damos inicio a una actividad que hay que reconocer que fue una iniciativa de los fellows, de los residentes del programa de medicina crítica, que es revisar lo que en un término pues anglosajón se llaman seminal study o seminal paper, que son los artículos que han marcado una pauta nueva, digamos, en la investigación, ¿no? O en la actuación clínica en todas las áreas de medicina. Pues no solamente en las áreas de medicina, sino en todas las áreas de la ciencia. Entonces, hoy arrancamos esa actividad que a mí me parece muy interesante, va a dar mucho valor porque digamos que esos estudios que vamos a revisar de ahora en adelante son estudios que han marcado, digamos, pautas diferentes en investigación o en la actuación de los médicos y los demás profesionales que atendemos pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Para el día de hoy, vamos a revisar un estudio muy interesante y vamos a arrancar ya. ¿Ya lo están poniendo ya lo tienes en pantalla? Hola, profe, sí, ya lo tenemos en pantalla. Bueno. Buenos días. Ahora, Es el Proceva, sí, señor. Okay, bien, profe. Listo. Ok. Listo, entonces adelante, Ricardo. Profe, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Entonces, como ya lo explicó el doctor Horacio, damos inicio entonces a esta nueva serie de estudios seminales. Hoy hemos traído este estudio que fue publicado en junio del año 2013 en New England Journal of Medicine, que es el estudio Proceva. Un estudio que, si bien es cierto, no era nuevo en cuanto a la pronación de los pacientes, que ya se venía haciendo desde el año 1970, sí marcó muchas pautas, sí tuvo muchísima relevancia, sobre todo en el periodo de pandemia que estamos viviendo, que acabamos ya de vivir. Entonces, como lo dije, la ventilación en prono pues, está descrita incluso desde el año 1970 y está descrita principalmente pues, para pacientes con SDRA. Sabemos que los pacientes con SDRA tienen unas tasas de mortalidad que son supremamente altas y que a pesar de todas las cosas que se han hecho para mejorar la supervivencia de los pacientes, continuamos con unas tasas en el mundo de alrededor del 40 al 60%. Adicionalmente, pues sabemos que una de las cosas que más ha impactado en la mortalidad es la ventilación protectora a pulmón y para todos es claro que se acepta como una medida para mantener una oxigenación adecuada, siendo entonces la ventilación en prono un coadyuvante para mejorar esa tasa de oxigenación. Sabemos por múltiples estudios, pues ya hoy en día, que los pacientes con SDRA, sobre todo el subgrupo de pacientes clasificados como SDRA grave o severo, pues la ventilación en prono ha demostrado mejorar la oxigenación, también mejora la ventilación y por supuesto reduce la mortalidad, como nos lo demostró el estudio Proceva del año 2013. Los mecanismos por el cual la posición de prono mejora la oxigenación pues se explican basados en la disminución del chon a través de varias cosas que podemos lograr en esta posición. Una es incrementar el volumen corriente, también incrementamos el volumen expirado, se modifica la mecánica de la pared del tórax y se logra una distribución homogénea del aire que está dentro del pulmón en cada respiración. Entonces, esta es una foto pues, que ya para nosotros se volvió parte del paisaje, sobre todo pues, en el episodio de la pandemia, pero que sigue estando presente. Recordamos acá cómo la ventilación en prono logra entonces cambiar esa mecánica de la pared, esa mecánica de la ventilación, porque recordemos que en la posición en supino, por efecto de la gravedad, pues todas las unidades alveolares que se encuentran hacia la parte posterior, hacia el dorso, pues están comprimidas por la gravedad, haciendo que la parte anterior tenga una diferencia donde están mayormente ventiladas y una menor ventilación en la parte posterior. Al hacer el cambio a la posición en prono, logramos que el aire se redistribuya, haciendo un reclutamiento de esas unidades alveolares que estaban produciendo ese chun y pues este es un beneficio que está ampliamente estudiado.
Múltiples estudios se han realizado alrededor de esta prueba de poner los pacientes en posición prono, en posición comparado con posición supino, y todos pues basados, como ya lo dije, en el SDRA. Estos son algunos de los estudios más importantes realizados en países de ingresos altos. Alrededor, pues los más importantes son los de Gattinoni del 2001, el de Gehring, que fue el mismo investigador del año 2013, que acá vemos que es el estudio del Proceva, y han ido cambiando en cuanto a las cosas que la evidencia misma ha demostrado. Entonces podemos ver cómo hay diferentes cosas que se han medido. Por ejemplo, para los estudios de Gattinoni se tenían en cuenta todos los pacientes con SDRA, no importaba si era leve, moderado o grave, pero en la medida en que la evidencia nos fue mostrando que principalmente el subgrupo de pacientes con SDRA grave se beneficiaba más, pues los endpoints primarios fueron cambiando. Lo mismo la duración del tiempo de pronación, como lo podemos ver acá a través de los estudios, se fue avanzando en poner a los pacientes durante más tiempo en prono. De la misma manera, pues los criterios para establecer el SDRA pues han ido cambiando en relación a los cambios respecto de la PAFI, la PIP y bueno, todas estas definiciones de SDRA que conocemos hoy en día. En este respecto, hay revisiones sistemáticas de la literatura que ya nos han mostrado que efectivamente la posición en prono es una de las intervenciones que más impactan sobre la mortalidad y sobre otros escenarios. Por ejemplo, esta revisión sistemática incluyó 8 RCTs con un N de 2.129 pacientes. Se pusieron en dos grupos, 51% de los pacientes estuvieron en posición prono, 49% en supino, y pues un desenlace duro que siempre se trata de medir, pues claramente es la mortalidad. En este caso se midió la mortalidad a los 28 días. Pero adicionalmente de este subgrupo de pacientes que estaban pronados, se analizaron otras variables muy importantes. Entonces, del subgrupo de los pacientes en prono, se compararon aquellos pacientes que estaban en prono con ventilación protectora versus aquellos pacientes que se pronaban sin ventilación protectora, o sea, los estudios previos. También se comparó el tiempo de pronación, prono, menos de 12 horas o más de 12 horas, y pues está claro que la severidad del SDRA pues también es una de las variables muy importantes. Adicionalmente, pues en estos subgrupos se evaluó la mortalidad más allá de los 90 días, incluso hasta los 6 meses, la PAFI al día 4 y una cosa muy importante que son los eventos de seguridad, la presencia de eventos adversos y desenlaces secundarios. Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues así a modo resumido, encontramos que si bien es cierto no hubo una diferencia significativa en la mortalidad global, con y sin estrategias de ventilación protectora, miren que sí hay una tendencia, al menos en este RCT, a que haya una disminución de la mortalidad cuando los pacientes están puestos en prono. Sin embargo, como pueden darse cuenta acá, el RR, si bien es cierto, está por debajo de 1, el intervalo de confianza sí toca la unidad. Adicionalmente, sí se notó una reducción significativa en la mortalidad cuando los pacientes se pronaron por más de 12 horas. En este caso, el RR fue de 0.74 con un intervalo de confianza estrecho. O sea que, según este RCT, pues claramente está establecido que hay que pronar los pacientes por más de 12 horas. De la misma manera, también hubo una reducción muy importante en la mortalidad cuando los pacientes tenían SDRA que iba de moderado a severo, también con un RR de 0.74 y con un intervalo de confianza estrecho. Para los resultados secundarios, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad a 90 días y a 6 meses. Sin embargo, sí se encontró que los pacientes pronados mostraron una mayor PAFI al día 4. Ambos grupos, tanto los pronados como el supino, miren que tuvieron los mismos riesgos de desarrollar eventos adversos como barotrauma, neumonía asociada a la ventilación, las mismas tasas de extubación no programada o incluso otro de los desenlaces que se puede presentar cuando rotamos a los pacientes a la posición prono, que es el retiro accidental de los catéteres. De la misma manera, no se incrementó el riesgo de obstrucción
del tubo. Entonces era muy importante mostrar estos desenlaces secundarios que preocupan mucho cuando hacemos la maniobra de pronar a los pacientes. Otro de los revisiones sistemáticas que traigo es este, realizado aquí en Colombia por investigadores de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Rosario, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. En este caso, en el 2015, ellos hacen una revisión sistemática que incluyó 7 RCTs con una muestra de 2.119 pacientes, de los cuales 51% estaban ventilados en posición prono. El objetivo primario nuevamente fue determinar el riesgo de mortalidad a 28, 90, incluso hasta 180 días de seguimiento. Además, se establecieron subgrupos de análisis que tenían o que incluían la severidad nuevamente del SDRA, el tiempo diario de pronación y una cosa muy importante, cuánto era el tiempo para el inicio de la pronación y los volúmenes corrientes usados. Como objetivos secundarios, se trató de establecer el tiempo de estancia en la UCI, la duración, el tiempo de ventilación mecánica y algunos efectos adversos y complicaciones que estaban relacionadas con la pronación. ¿Qué encontraron ellos? No se encontró diferencias en el riesgo de mortalidad nuevamente. Sin embargo, sí hay unas cosas muy importantes que vamos a encontrar. Uno, para los pacientes en prono con SDRA grave, la reducción de la mortalidad fue significativa, con un radio de 0,51. Se redujo la mortalidad también en los pacientes, claramente igual a la revisión anterior. La mortalidad estaba reducida cuando los pacientes con SDRA grave eran llevados a prono por más de 12 horas y se redujo también la mortalidad si esos pacientes se pronaban temprano. Temprano quería decir en las primeras 48 horas del inicio de la ventilación mecánica. Acá vemos los resultados. Este, por ejemplo, es la diferencia de mortalidad, ¿cierto? Con los odds ratio, que no era diferente, pero que sí se utilizaba un volumen de ventilación protectora entre 6 a 8 mililitros por kilo, pues sí había una reducción. Lo mismo pasa acá en cuanto al número de horas en prono, o sea, una reducción en la mortalidad cuando el prono se utilizaba por más de 12 horas. Lo mismo pasa acá cuando se inicia ese prono tempranamente, como ya lo dijimos, o sea, antes de las 48 horas, una reducción en la mortalidad estadísticamente significativa. Y cómo la mortalidad se reducía en ese subgrupo de pacientes que tenían una SDRA grave. Entre otras cosas, como lo habíamos dicho en los desenlaces secundarios, no hubo diferencias en los días de estancia en UCI, como lo podemos ver acá. Sin embargo, en los desenlaces de seguridad, pues como es de esperarse, sí, claramente el grupo de prono tenía un mayor desarrollo de úlceras por presión, situación que vivimos pues claramente durante la pandemia y que la aprendimos. Lo mismo, también ellos encontraron en esta revisión sistemática que sí había un riesgo aumentado para la obstrucción del tubo orotraqueal. Entonces, con abrebocas, digamos, vamos a ya entrar directamente a lo que es el PROSEBA. Entonces, la descripción general, este es un RCT multicéntrico prospectivo que por las condiciones del estudio no podía ser enmascarado. Se realizó en 2 países, 26 UCIs en Francia, una UCI en España, específicamente en Barcelona. Tenía un plus y es que todos los centros que estaban incluidos habían usado la ventilación en prono en su práctica diaria al menos durante los últimos 5 años, o sea, eran centros con mucha experiencia en la realización de este tipo de terapia. Inicialmente tenían un N de 474 participantes, fue aleatorizado, pues no enmascarado, pues de etiqueta abierta. Se hizo una asignación paralela y la muestra se recogió entre enero del año 2008 hasta agosto del año 2011. ¿Qué criterios de inclusión tuvieron para el estudio? Entonces, todos eran adultos de ambos sexos mayores de 18 años. Todos tenían que estar claramente bajo intubación orotraqueal y estar en ventilación mecánica invasiva por al menos 36 horas.
todos debían tener presencia de SDRA grave y la presentación de ese SDRA pues tenía que ser una presentación aguda. ¿Cómo se definía SDRA grave para ese momento? Una PAFI menor a 200 con infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax y con una presión capilar pulmonar menor a 18 sin evidencia de hipertensión en la aurícula izquierda. ¿Qué criterios de severidad estaban establecidos? Tener una PAFI menor de 150, una FiO2 mayor al 60%, un PIB mayor a 5 y todos se iban a ventilar con medidas protectoras con un volumen corriente de 6 mililitros por kilo. Claramente, pues todos tenían que haber tenido al menos el consentimiento informado y haber estado admitidos pues, por el comité de ética. En cuanto a los criterios de exclusión, se clasificaron básicamente en 3 razones. Uno, aquellos que tenían contraindicación para el prono, otro grupo que tenían razones respiratorias y otros que estaban ligados a su contexto clínico. Dentro de los que tenían contraindicación para el prono, teníamos, no se ingresaron pacientes con presiones intracraneales mayores de 30, aquellos pacientes que tenían hemoptisis masiva, aquellos pacientes que habían recibido cirugía de tráquea o de tórax dentro de los 15 días previos, pacientes que tuvieran una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar reciente. Ese reciente para ellos era en los últimos 2 días, aquellos que habían sido llevados a implante de marcapasos en los últimos 2 días, pacientes con fracturas inestables de fémur, de columna, de pelvis, tener una presión arterial media menor de 70, a pesar del uso de vasopresores, el embarazo, y tener fístulas broncopleurales sin necesidad de sondas a tórax, sobre todo por la posibilidad del desalojo de la sonda. En cuanto a las razones respiratorias, se excluyeron los pacientes que tenían necesidad del uso de óxido nítrico inhalado, necesidad del uso de almitrine, que es un medicamento que modifica la ventilación, perfusión a través de la actuación sobre los receptores en la carótida, aquellos pacientes que estaban en circulación extracorpórea o que requirieron una membrana para la extracción de CO2. Y en cuanto a los pacientes que fueron excluidos por razones ligadas al contexto clínico, pues se encontraban pacientes que eran susceptibles de trasplante pulmonar, pacientes que tuviesen quemaduras mayores al 20% de la superficie corporal total, pacientes que tuvieran criterios de insuficiencia respiratoria crónica y aquellos pacientes que recibieron ventilación no invasiva al menos 24 horas antes de la intubación o del inicio de la elegibilidad. ¿Qué poder de la muestra calcularon? Ya para ese momento sabíamos pues, que la mortalidad podía alcanzar el 60% en los pacientes con SDRA grave. Entonces, con una mortalidad esperada a 28 días de ese 60%, ellos calcularon que para poder tener un poder alfa del 90% requerían una muestra de 456 pacientes. Y con esa muestra de 456 pacientes poder detectar una reducción absoluta de 15 puntos porcentuales, o sea, llevar esa mortalidad de 60 a 45% con el uso de la pronación. Con eso, ellos esperaban un error tipo 1 del 5%. Bien, como era una intervención ligada a probabilidad de muchas complicaciones, ellos decidieron hacer un análisis interino. O sea, fue un análisis de seguridad que se realizó a los 28 días del inicio del reclutamiento de los pacientes y cuando se encontró la mitad de la muestra reclutada. Este análisis interino permitió saber que la intervención no era fútil y ellos decidieron entonces a la mitad del estudio continuar con el mismo hasta la terminación. En cuanto a la aleatorización, se utilizó un sistema de manejo centralizado basado en la web, que es el sistema CleanInfo. Una parte muy importante que tenemos que debemos hablar es el protocolo que se utilizó, dado que de aquí surge la parte pragmática, lo que nosotros hacemos con los pacientes con SDRA grave. Una cosa importante entre el protocolo de los investigadores es que los pacientes, una vez cumplían los criterios de elegibilidad, antes de la aleatorización tenían un tiempo de estabilización de 12 a 24 horas. Era una cosa importante pues dentro del estudio. Los pacientes en el grupo de intervención, aquellos que necesitaban ser pronados o los que cayeron en el grupo de pronación, de intervención, esa pronación se realizó
en la primera hora posterior a la aleatorización. Dentro del protocolo, el tiempo de pronación fue al menos de 16 horas, como lo vamos a ver ahora en las tablas. Y el protocolo para pronar se estandarizó en todos los centros participantes, aún a pesar de que sabíamos o de que se sabía que esos centros tenían bastante experiencia. Ellos incluso difundieron videos para entrenar a todo el personal que iba a ingresar al estudio en cómo se debía hacer el prono de los pacientes, con la utilización de un equipo de 4 o 5 personas, y todo esto pues para evitar las complicaciones asociadas al cambio de posición en pacientes que estaban claramente invadidos. Otra cosa muy importante es cómo se realizó la ventilación mecánica. Para el protocolo del estudio PROSEBA, todos los pacientes se ventilaron en modo volumen control, con variables o con una ventilación que era protectora al pulmón, con un volumen corriente de 6 mililitros de kilo de peso del peso ideal predicho, y el PIB se calculó con la tabla de PIB FIO2, pues que todos conocemos, publicada en New England también en el año 2003. Las metas de presión fueron no tener una presión plató mayor a 30, y la frecuencia respiratoria se calculó para tener un pH arterial entre 720 a 745, pero sin sobrepasar de una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto. Entonces, otras cosas importantes del protocolo fue pues cómo se hacían la medición y las variables y los ajustes del ventilador. Esto es importante porque, si ustedes se dan cuenta, como ahora lo vamos a ver, el grupo de prono tenía un seguimiento bastante estricto. El grupo de supino, las mediciones se hacían cada 6 horas, mientras que en el grupo de prono se hacían mediciones justo antes de iniciar el prono, 1 hora después del prono, justo después de volver al supino y 4 horas después de volver al supino. O sea, era una intervención con un seguimiento bastante intenso. ¿Qué criterios se utilizaron para detener el prono? Entonces ellos tenían unos criterios pues para pararlo por mejoría, según los criterios de oxigenación, cuando se alcanzaba una PAFI mayor a 150 con un PIB menor de 10 y una FIO2 menor de 60%. Y eso se medía 4 horas después de haber terminado el último ciclo de pronación. También se podía suspender el prono cuando había una disminución de la PAFI en el 20% respecto de la posición supino. Y esto tenía que ser después de 2 sesiones consecutivas de haber pronado al paciente. O sea, un deterioro del 20% después de 2 sesiones paraba la terapia o paraba la intervención. También, pues, algunas complicaciones que llevaron a la interrupción inmediata. Y aquí hay varias complicaciones a tener en cuenta y que las traemos porque son importantes para nuestra práctica diaria. En el estudio PROSEBA, las complicaciones que llevaron a detener la pronación eran, pues, claramente la extubación, o que el tubo se desplazara generando una intubación monobronquial, que hubiese obstrucción del tubo, la presencia de hemoptisis, pero muy importante, cuando ellos paraban el prono, cuando la saturación de oxígeno era menor de 85%. Cuando la presión arterial de 2 era menor de 55, cuando tenían una FIO2 del 100% por más de 5 minutos. O sea, la paraban bastante temprano. Claramente, pues si un paciente presentaba un paro cardiorrespiratorio o si presentaban bradicardia por 30 latidos por minuto por más de 1 minuto, o si tenían tensiones arteriales sistólicas menores a 60 por más de 5 minutos. Pero también la intervención podía parar cuando el médico decidía por criterios clínicos que el paciente podía parar la intervención del prono. Entonces, ¿cómo se hizo la aleatorización? Entonces, se escogieron o se revisaron aproximadamente 51.189 pacientes, que fueron los pacientes que en el periodo de tiempo ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. De esos, pues 47.000 no tenían SDRA. De los 3.449 que sí tenían SDRA, no se revisaron. De 2015, 1.334 sí fueron revisados. De esos, 858 no cumplían con los criterios de elegibilidad,
De los 576 que quedaban, 102 se excluyeron porque 37 tuvieron una mejoría de los síntomas después de 12 a 24 horas del inicio, porque 55 tenían problemas organizacionales respecto, pues como administrativos en los centros donde estaban estudiados, y 10 porque fueron dados de baja por el médico por algunas otras circunstancias. Entonces se completó una muestra de 474 pacientes que fueron a la aleatorización. De esos entonces, 234 fueron asignados al grupo supino y 240 fueron asignados al grupo de intervención. Aquí hubo unas pérdidas que realmente fueron pocas, no superaron más del 50%, pero podemos ver que si ellos aleatorizaron 474 pacientes, pues no se cumplió un protocolo del estudio con intención a tratar, sino que se cumplió un protocolo con intención a tratar que fue modificado. Sin embargo, ellos pues acá nos dicen que sí, que fue con intención a tratar, o sea, que los 456 pacientes que se incluyeron, los 456, fueron analizados en el grupo en el cual fueron aleatorizados inicialmente. Las características de los pacientes en la tabla 1 podemos ver que eran dos grupos completamente similares, aunque hubo dos cosas en las cuales el mismo grupo de investigación admite no tener ese balance entre los dos grupos. Miren que las edades promedio rondaron los 60 años, el porcentaje de pacientes masculinos fue similar en los dos grupos. La proveniencia, de donde provenían los pacientes de la sala de emergencias también fue similar, o aquellos que venían de la casa, de otras UCIs. Este es el McCabe Score. Este McCabe Score lo que mide es en aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica, cuánto es su tasa de supervivencia a 5 años. También, siendo pues la C una menor supervivencia, también tenían grupos similares, condiciones preexistentes o coexistentes, diabetes, falla renal, enfermedad hepática, enfermedad coronaria, cáncer, EPOC, también estaban más o menos balanceados, pacientes con inmunodeficiencia también. Y miren que sí hubo una diferencia pequeñita en el score de SOFA. Ellos hacen o recalcan dentro del estudio que sí fue importante porque este punto de corte 10 sí da una mortalidad mayor al 50%. Y como era claro, pues había una diferencia estadísticamente significativa pues, en el uso de vasopresores y bloqueadores neuromusculares, que más adelante lo vamos a poner como ellos lo utilizaban, y que pues eran absolutamente necesarios o más necesarios en el grupo que fue llevado a prueba. Las variables de seteo o de la ventilación, entonces miren que tenían un volumen corriente alrededor de los 380 mililitros, no superaron las metas de ventilación protectiva, la frecuencia respiratoria tampoco había superado las metas que ellos propusieron, el PIB estuvo alrededor de 10, las FiO2 alrededor del punto 8, las presiones plató no superaron los 30, la compliance en ambos grupos también fue similar, la presión arterial de oxígeno alcanzada similar, las PAFIs, miren que estaban más o menos en 100, por debajo de 150, o sea, eran pacientes con SDRA severo. Las presiones arteriales de CO2 también, el pH arterial en 730, más o menos 1, o sea, no superaban las metas que ellos se pusieron, y lo mismo pasaba con el bicarbonato. Estos son los resultados primarios y es pues como lo más impactante de este estudio. Lo primero, pues en el análisis o en la tabla de Kaplan-Meier, la probabilidad de supervivencia y pues a 90 días fue claramente superior en el grupo que fue pronado. Incluso si vemos acá en la mortalidad, dentro de los resultados primarios, pues claramente fue del 50%, perdón. Entonces, la mortalidad a 28 días no ajustada, en el grupo supino murieron 75 pacientes, eso correspondía al 32.8% de la muestra, mientras que en el grupo de prono
murieron 38 pacientes, o sea, la mitad, que correspondía al 16% de mortalidad, con un hazard ratio, o sea, la posibilidad en el tiempo de deterioro o de muerte, que es del 0.39, y con una P que era estadísticamente significativa, con un intervalo que era estrecho y que era exacto, no atravesaba la unidad, o sea, son unos resultados potentes. Cuando eso se ajustaba al score de SOFA, tampoco variaba mucho, con un hazard ratio de 0.42 y estadísticamente significativo. Lo mismo sucedía cuando se hacía seguimiento a 90 días. Esa mortalidad también fue menor en el grupo de Prono, con unos resultados estadísticamente significativos, con unos intervalos de confianza estrechos y exactos, que no atravesaban la unidad. En cuanto a los desenlaces secundarios, el tiempo para la extubación medido a 90 días, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que sobrevivieron y no sobrevivieron. La estancia en UCI tampoco fue mayor. Los días libres de ventilación mecánica sí mostraron diferencia estadísticamente significativa, o sea, otro desenlace secundario que habla de las ventajas del inicio de la pronación. Y las complicaciones como el neumotórax, por ejemplo, no se presentó, perdón, se presentaron casi que igual en los dos grupos, sin una diferencia estadísticamente significativa. Entonces podemos ver pues, que son unos desenlaces muy potentes dentro de lo que se esperaba. Entonces, en este punto, pues mostramos otras cosas que son interesantes, nos adentramos un poquito más, tratamos de hacer un poquito más de énfasis en qué otras cosas se presentaron. Yo obtuve estos datos del apéndice suplementario para mostrárselos porque me parecen importantes. Por ejemplo, son las causas que se presumían de por qué los pacientes habían muerto al día 28 en ambos grupos. Entonces, importante la disfunción orgánica múltiple. En el grupo supino fueron 37, en el grupo prono 19, hubo shock refractario, hipoxemia, parada cardíaca, otros pues que no establecen qué fueron las causas o que se desconocía la causa que se llevaba a la muerte y algunos no determinados, pero se parecen mucho pues a las causas por las cuales nosotros sabemos que estos pacientes fallecen en estas condiciones. ¿Qué eventos adversos también se presentaron? Era importante determinar. Entonces, extubaciones no programadas. En el grupo de Prono sí no fue mucha la diferencia, pero sí tuvo una tendencia un poquito más alta, al menos se presentaron 6 eventos más. Una intubación del bronquio fuente o principal, no hubo diferencia. Obstrucción del tubo orotraqueal, miren que aquí sí hubo más obstrucciones en el grupo de los pronos. La presencia, esto es una cosa muy importante, y que presentaron más paradas cardíacas los pacientes en el grupo supino, y ellos hacen un análisis inclusive al final en el apéndice suplementario y en el estudio de que ellos encontraron este hallazgo, que habían más paradas cardíacas en los pacientes que no se pronaban. Las saturaciones por pulsoximetría pues también se midieron, y la presión sistólica menor a 60 por más de 5 minutos. Miren que fue esa presentación mucho más alta en los pacientes en el grupo de supino. Entonces, para recalcar ahí las paradas cardíacas. Algunos datos adicionales también que me parecen importantes, porque digamos que cuando vamos a la parte de lo que nosotros hacemos, es importante saber ellos qué hicieron durante ese estudio con algunas complicaciones que se podían presentar. Eran, por ejemplo, qué pasaba o cómo se hacían los ajustes en la ventilación mecánica en algunas situaciones específicas. Por ejemplo, ¿qué pasaba si la presión arterial de oxígeno era menor de 55 o si la saturación era menor de 88%? Entonces, cuando esto sucedía, lo que el médico hacía era hacer unos ajustes con una medición de gases arteriales a los 15 minutos después de hacer cosas como estas. Entonces, modificar claramente pues, la PIP era una de las cosas que normalmente se hace. Ver si el paciente necesitaba un bolo de relajante neuromuscular, de bloqueador neuromuscular,
y el relajante que ellos utilizaron en el estudio del Proceva fue el cisatracurio. Si esto no sucedía, ¿ellos qué hacían? Utilizaban óxido nítrico inhalado a 10 partes por millón con una concentración que inclusive ellos la alcanzaban hasta 48 horas después del inicio de eso. O también utilizaban infusión continua intravenosa de 4 microgramos por kilo de almitrina o almitrine bismesilato, que es un medicamento que es capaz pues, de alterar esa relación ventilación-perfusión. Como cosa muy importante y muy acorde pues, a lo que hacemos, ellos no utilizaron maniobras de reclutamiento. Sin embargo, incluso lo dejaron a discreción del médico si él creería que el paciente se le podía realizar maniobras de reclutamiento, pero para hacerlas debían llenar un formato donde explicaban las razones por las cuales hacían esas maniobras de reclutamiento. ¿Qué pasaba si el paciente tenía una PAFI mayor de 80, una saturación mayor del 95%? Entonces se paraba el bloqueo neuromuscular, no se utilizaba claramente la infusión de óxido nítrico, tampoco de almitrina. Si se usaron las maniobras de reclutamiento, se paraban y nuevamente se hacía el ajuste del PIP con la tabla PIP-FIO2. ¿Qué pasaba? Que esto pues, nos pasa con muchas veces con estos pacientes si la presión plató, la presión meseta era mayor de 30 centímetros de agua. Entonces, si eso pasaba, entonces se detectaba si el paciente tuviese entonces un esfuerzo inspiratorio y si era así, entonces se colocaba un bolo de relajante. Si la presión después del relajante, la presión plató se mantenía por encima de 30, entonces lo que ellos hacían era disminuir 1 mililitro por kilo del volumen corriente cada 5 minutos hasta lograr esa presión plató de 30. Si eso no sucedía, entonces iban un poco más y bajaban 4 mililitros por kilo del peso predicho solamente hasta alcanzar un pH de 7,2, o sea, que no se disminuyera de ese pH de 7,2, o sea, una hipercapnia permisiva. Si no se detectaba esfuerzo inspiratorio, entonces, pues se hacía pues todo lo contrario. Y nunca, pues en este caso, pues no se disminuía el volumen de minuto. Entonces, más o menos son datos importantes pues para saber ellos qué hacían y lo que nosotros hacemos actualmente como para compararlo. Si el pH, entonces con estas maniobras, seguía por debajo de 7,2, entonces ellos ajustaban la sedación, le llevaban a estados profundos de sedación con regímenes de bloqueo neuromuscular que eran ajustados para obtener esa adaptación pues, del ventilador y el paciente. Se hacían todos los esfuerzos para minimizar el espacio muerto, sobre todo pues, entre el paciente y el ventilador, disminuir todas esas mangueras largas y todo eso que nos aumenta el espacio muerto. Se incrementaba entonces la frecuencia respiratoria en 2 a 2, pero sin exceder las 35 respiraciones por minuto. Incluso también se utilizó infusión de bicarbonato de sodio. Y si, si a pesar de esto el paciente permanecía con un pH menor a 7,2 a pesar de esas intervenciones, entonces ellos sí decidían modificar el volumen tidal, aumentar el volumen corriente, pero sin exceder los 8 mililitros por kilo del peso predicho y solamente hasta que el pH fuera mayor de 7,2. Por el caso contrario, si el pH era mayor de 7,45, o sea, nos pasábamos para el otro lado, que el paciente estaba alcalótico, entonces se paraba la infusión del bloqueante neuromuscular por 48 horas, se disminuía también la frecuencia respiratoria y si ya con eso la presión plata estaba menor de 25, entonces se disminuía el volumen corriente a 6 mililitros por kilo y prácticamente pues la idea era pues mejorar estas condiciones. Si se presentaba neumotórax, entonces el PIP se dejaba ya no a la tabla PIP-2, sino que se dejaba a discreción del médico y claramente pues con la colocación de un tubo a tórax. Entonces, estas cositas las traía precisamente para abrir entonces la discusión a partir de ese momento y para que
los que nos acompañan dentro de toda su experiencia y soportados en lo que tuvimos que vivir con la pandemia, pues miremos qué tanto nos apegamos a estas recomendaciones, qué tanto no, y entonces abro entonces los micrófonos para las preguntas. Muy buenos días, Ricardo. Profe, buenos días. ¿Qué tal, hombre? Yo quisiera que nos hicieras pues como mención de lo que encontraste en el estudio ProSeba, que digamos lo diferencia de los estudios que mostraste al principio y que pudieron haber generado como esa diferencia como tan considerable con respecto a los otros, ¿cierto? O sea, que dentro de su desarrollo pudo haber generado esa diferencia en la respuesta clínica con respecto a esos estudios anteriores. Esta tablita, ¿cierto, profe? Sí. Sí. Entonces hay muchas cosas y por eso yo la recalqué en la presentación. La primera fue la forma juiciosa en la que se realizaron las intervenciones, sobre todo en el equipo de intervención en el PRONO. Segundo, el protocolo utilizado, pero también es importante ver estas diferencias. Miren cómo en la medida en que se iban cambiando las definiciones, se iban encontrando hallazgos en los diferentes estudios, por ejemplo, la duración del tiempo de pronación fue aumentando. Eso es muy importante. Dos, el número total de días en prono, si bien es cierto, el ProSeba incluso hablaba dentro de su análisis que los pacientes fueron llevados hasta el día 28. Muchos de los cuadros o muchas de las comparaciones muestran cómo las mejores metas de oxigenación se alcanzaban alrededor del día 4. Eso más o menos era equivalente en los otros estudios. Miren acá una cosa muy importante. Después de los estudios de ARSNet, entendíamos claramente que una ventilación protectiva al pulmón había mejorado los desenlaces de mortalidad. Miren, por ejemplo, el estudio de Gattinoni del 2001. Ellos no utilizaban esas estrategias de ventilación protectiva. Ellos utilizaban 10 a 12 mililitros por kilo de peso predicho para ventilar los pacientes. Entonces, esto es muy importante. Lo mismo en el primer estudio de Gehring, que fue el mismo investigador del estudio ProSeba, donde en ese primer estudio del año 2004, él no utilizó estas metas de ventilación protectora al pulmón. Yo creo que estos, profe, si no se me escapa alguno más y usted nos aclarará, profe, sean unos factores bastante determinantes para encontrar esa mortalidad, pues reducida. Sí, no, de acuerdo. Alguien está levantando la mano. Se le pueden dar sonido a... alcanzo a ver quién es. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va todo? Profe Alex. ¿Qué más? Bien, ¿cómo van? Muy buenos días para todos. Yo quería como complementar lo que viene comentando Ricardo sobre qué fue lo que cambió, porque lo que venía mostrando los estudios preliminares del PRONO era que había una mejoría importante en la oxigenación y la mayoría de los estudios no mostraban como una disminución en la mortalidad. Entonces, básicamente el PRONO se venía utilizando como una terapia de rescate en el escenario de hipoxemia refractaria. ¿Qué cambió? Un metaanálisis que hicieron donde empezaron a ver que había como una asociación entre los resultados y la duración del PRONO. Eso fue lo que llevó a Guerin, a los autores del ProSeba, a modificar el protocolo, porque lo que se venía utilizando antes era más o menos 6 horas de pronación. Entonces lo que ellos modificaron grande, pues adicionalmente lo que venía mencionando Ricardo, fue la duración. Y mire que los estudios claramente muestran eso, que el prono temprano, en las primeras 24, 48 horas, y en más de 12 horas, idealmente 16 horas, es donde puede tener impacto en los resultados de mortalidad. Lo que sigue siendo todavía muy discutido es cuál es el mecanismo por el cual el prono puede disminuir la mortalidad,
porque los estudios muestran que la mejoría de la oxigenación no se correlaciona con la disminución de la mortalidad. Las dos hipótesis que hay es, como bien lo mencionaba Ricardo, como en la introducción, el paciente al estar en pronación tiene una mejor distribución de la ventilación, tiene unas menores presiones transpulmonares y parece que el prono puede estar asociado a menos bili. Entonces, por ese lado es una de las hipótesis que hay. Y hay otra hipótesis muy interesante que viene mostrando los estudios de ecocardiografía cuando el paciente está en prono, que cuando el prono es de más de 16 horas, hay una mejoría importante en la función del ventrículo derecho. Y esto es muy clave porque los pacientes con SRA severo, hasta un 30%, pueden tener un cor pulmonar agudo. Entonces esto también podría tener un impacto y explicar el efecto del prono en la mortalidad. Pues por ahí, para no alargarme mucho, dejo ahí para que sigan participando. Muchas gracias, Alex. Por aquí también levantó la mano alguien más, pero no. Felipe, ¿levantaste la mano? Felipe. Bueno, no, Felipe no responde. ¿Alguien más tiene algo para agregar? David. Andrés, Ricardo, muy bien, Ricardo, muy buena presentación. Sí, de todas maneras, pues, no quería pues como resaltar lo que ya mencioné el mono, que es, que digamos, se vislumbra, digamos, como que ese beneficio, pues, que tienen los pacientes en prono puede estar, pues, no solamente relacionado por esto y aquello, pues, de la redistribución de las famosas zonas de Western, sino también está relacionado con la disfunción del ventrículo derecho, ¿cierto? Pues, digamos, hay muchos estudios en curso a demostrar esto. Y yo creo pues que si alguna enseñanza pues nos dejó pues esta pandemia es que definitivamente pues la pronación sí sirve. Pues yo creo que de esta manera a todos nos tocó pues manejar los pacientes con esos casos de hipoxemia refractaria y yo creo pues que un número pues considerable de ellos pues sí era digamos muy notoria la mejoría cuando lo pronábamos, ¿cierto? Pues entonces digamos desde ya una percepción pues, subjetiva, pues después de estar boleando 2 años con pacientes con COVID, pues obviamente pues sí siento pues que es una medida pues que tiene impacto pues relevante. Excelente, David. Muchas gracias, mano. Profe, una pregunta para Ricardo. Sí, claro. Dale, Andrés. Profe, pues Richie, teniendo en cuenta pues que el protocolo del PROSEBA incluye pues como la relajación neuromuscular, pues como en todos los pacientes, cuando el paciente se va a pronar, ¿qué hacemos cuando la relajación neuromuscular pues ya ha pasado 48 horas, que es como la indicación para pues el tiempo en el que uno debería relajar a los pacientes? La pregunta es si uno debería seguir pronando sin relajar, o cuando no se puede relajar no se debería pronar. Pues básicamente es eso. Sí, muy importante la pregunta, Andrés, gracias. Dentro del protocolo de PROSEBA, en ese momento, y ellos lo aclaran, no se utilizó el tren de 4 para verificar. Estamos claros en que cuando los pacientes están sometidos a bloqueo neuromuscular, estamos claros que cuando los pacientes llevan más de 48 horas con bloqueo neuromuscular, pues sus desenlaces posteriores en cuanto a sus complicaciones neurológicas, de desacondicionamiento, de todo lo que conocemos, van a aumentar.
Yo creo que es un punto muy difícil, sobre todo en los pacientes o dependiendo del paciente que tenemos enfrente. Siempre vemos la dificultad que tenemos para ventilar este tipo de pacientes y utilizamos ya el relajante como bien lo vivimos en la pandemia, incluso de forma indiscriminada, llevando más allá de las 48 horas en algunos porque esperábamos de cierta manera que mejorar sus tasas de oxigenación iban a mejorar su mortalidad. Pero hoy por hoy vemos cómo todos estos pacientes tienen grandes secuelas derivadas de esa relajación. Yo no sé si pues eso está dentro de una buena práctica clínica, si fue el momento de la pandemia, claramente no es una buena práctica. ¿Y qué estrategias utilizaríamos? Yo creo que utilizar una sedación profunda, ajustar esa sedación, o simplemente como lo mostró el estudio Proceva, en aquellos pacientes en quienes definitivamente su mecánica ventilatoria no mejoraba, a pesar de las cosas establecidas, pues finalmente detener la ventilación en prono y saber que ese paciente va a llegar a esa mortalidad desafortunada. Miren que dentro de lo que mostramos de las últimas estrategias que utilizaron en el estudio Proceva están cosas que nosotros no hacemos. Por ejemplo, lo que mostramos como el uso de óxido nítrico inhalado, por ejemplo. Yo nunca lo vi utilizar en esta pandemia. Hasta el momento tampoco lo he visto utilizar para este tipo de pacientes. Lo mismo de otros coadyuvantes. Y la otra cosa que podemos tener ahora a la mano y en algunos centros pues se puede utilizar y tienen mayor experiencia, pues son el uso de membrana de ventilación extracorpórea, el ECMO. En otros, pues en algunos centros no tuvimos la posibilidad de iniciar este tipo de terapias. No sé si con eso, Andrés, queda resuelta la duda o si hay más dudas a ese respecto. Pues más o menos, pues realmente creo que la respuesta no está clara porque como dijiste, en la pandemia nos enfrentamos a la situación del tiempo y es que a pesar de la relajación y de la planación, los pacientes no mejoraban luego de 48 horas o inclusive más horas. Entonces nos enfrentamos a ese dilema si seguirlos relajando, relajarlos en bolo o sedarlos de forma, pues, una sedación profunda. Pues o incluso los yo no esquemas tendría intermitentes que utilizamos. yo no tendría respuesta realmente, no sé los profesores, el doctor Alex, David, el doctor Palacio, de pronto tengan alguna opinión al respecto. Y otra cosa derivada de eso es cuándo parar el prono, porque también nos enfrentamos a la situación en la pandemia en que pronábamos los pacientes 1, 2, 3, 4, 5, 6 días y no sabíamos cuándo parar porque realmente veíamos que estos pacientes no mejoraban y lo peor es que no empeoraban, entonces se quedaban ahí y no cumplían criterios ni de éxito ni de fracaso según lo que pues decía el protocolo del Proceva. Entonces también parar ahí como la pronación era otra duda que nos generaba en ese momento. Bueno, al respecto, tengo por aquí unas opiniones del doctor Felipe Santiago que no ha podido hablar, pues no sé qué dificultades tiene, pero me escribe las opiniones que él tiene al respecto. Entonces él dice que revisar el estudio Proceva sirve para quitar varios mitos. El primero, el beneficio que se vio probando hasta 28 días, por lo que suspender el prono a los 2 o 3 ciclos es completamente inapropiado. Y segundo, la no mejoría del prono es el deterioro del 20%, pero usualmente muchas personas suspenden el prono por criterios como la no mejoría en la oxigenación, ¿cierto? Entonces, como tener cuidado con eso. Y tercero, que suspender el prono cuando se cumplan criterios, pero en supino, porque es frecuente observar que muchas personas lo suspenden porque mejora la oxigenación, pero con muestras de gases tomadas en prono, ¿cierto? Esa es la opinión del doctor Felipe Santiago. Creo pues que en parte
menciona como lo que Andrés está diciendo. No sé si de pronto David, Alex o alguien más Sí, tengan mira, yo alguna yo otra quería opinión. agregar una cosa a lo que plantea Andrés, que es muy interesante. O sea, yo creo que una de Alex, las cosas, se te está escuchando como muy lejos. bueno, ahí me escuchan mejor. Sí, sí, mejor. Bueno, el tema, el micrófono lo tenía como lejos. Entonces, mira, yo creo que una de las cosas que nos dejó la pandemia fue la utilización del prono. Incluso después del Proceva, solamente se le venía haciendo prono al 30% de los pacientes que cumplían criterios de pronación. Después con esta pandemia se encontró que el 80% de los pacientes empezaron a recibir prono. O sea, esto fue una cosa buena que nos dejó la pandemia, la mayor utilización del prono como terapia. Eh, Hay cosas que no, que siguen sin responder. Andrés plantea una muy interesante, bueno, ¿cuánto tiempo se va a dar la relación neuromuscular? Realmente esa respuesta todavía no es como muy clara. Como tampoco qué parámetros ventilatorios se deben manejar cuando el paciente está en prono. Se recomienda seguir los parámetros del Proceva, como los explicó muy bien Ricardo, pero realmente es una recomendación basada en ese estudio, pero todavía no hay estudios adicionales que aporten como a ese punto, o sea, cómo se debe manejar el PIB, por ejemplo, cómo se debe titular el PIB, cómo debo mirar la respuesta del CO2 al prono. Y en cuanto al COVID, incluso este mes en Critical Care Medicine lo pueden revisar, salió un estudio retrospectivo mirando la respuesta al prono en dos cohortes de pacientes con SRA, una con COVID y otra con SRA no COVID, y se encontró que los dos cohortes respondían igual al prono. O sea, incluso pues el COVID también responde, y que los predictores más importantes de respuesta al prono fue el prono temprano en las primeras 24 horas y el prono de más de 12 horas de duración. Entonces, Andrés plantea una cosa muy interesante, pero realmente hasta ahora no hay como una respuesta clara a lo que él pregunta justo de la relación neuromuscular. Y como lo menciona bien Ricardo, no se utilizó monitoría ni en el PROSIVA, ni en el Accuracy, ni en el ROSE, que es una cosa muy interesante también, que en los estudios de relación neuromuscular en UCI no se siguió la monitoría con tren de 4. Bueno, gracias. Y Andrés, y yo de todas maneras complementando lo que dice el mono, pues de todas maneras yo creo pues que si bien estamos en una dinámica y es claro que eh, tener protocolos en la unidad de cuidado intensivo es lo que más ha demostrado, o sea, tener como las ideas organizadas es lo que más ha demostrado, digamos, impacto pues en variables de desenlace relevantes. Yo creo que para la ventilación mecánica eso no aplica como tanto, ¿cierto? O sea, la ventilación mecánica, digamos, protocolizar, pues, digamos, una estrategia, digamos, de soporte ventilatorio, incluyendo la pronación, eso no es una receta de cocina, ¿cierto? Eso es decir, o sea, cada paciente es un cuento aparte, o sea, es decir, usted, pues, digamos, debe ser meticuloso, pues, en pegarse al lado del ventilador, analizar qué tanto le cambió la compliance estática, la compliance dinámica, digamos, digamos, con la pronación, sentarse un rato, analizar como las gráficas y ya, digamos, buscarle como, te diría coloquialmente, el ladito, pues, o ese punto, esa zona, pues, como de confort, ¿cierto? Entonces, pues, es decir, o sea, digamos, como encasillar, digamos, un paciente en una estrategia, bueno, una receta así, pues, de soporte ventilatorio, pues, es como difícil, yo creo que para que cada paciente es un cuento aparte, ¿cierto? Entonces, yo creo que pues obviamente para uno definir si un paciente le sirve la pronación o no, pues tienes que quedarse un rato, analizar las curvas, analizar pues, como las variables ventilatorias y ahí sí ya pues definir pues si le sirve o no.